Bienvenidas de nuevo, bienvenidos a este nuevo episodio de Pon Luz a tu síntoma. Es el episodio 18, ya llevamos 18 episodios y estamos muy contentas. Y hoy vamos a hablar sobre las anemias, sobre también algo importante que muchas personas tienen ese conflicto a lo largo de su vida. Entonces, bueno, vamos a intentar poner luz sobre ello. Bienvenida, Eva. Hola María, encantada nuevamente aquí, estoy súper feliz y hoy vamos a poner mucha luz a todas las anemias. Ahí tenemos las anemias ferropénicas, las anemias del Mediterráneo o conocidas como las talasémicas, las anemias, estas que me gustan mucho, las falciformes, fíjate qué nombre más bonito, o la anemia perniciosa. Daremos un pequeño guiño de qué significa cada una de estas anemias, pero hay para tratar la globalidad de las anemias, si te parece, María, comenzamos primero para aquellas personas que no tengan muy claro qué significa lo de una anemia. Empezamos con esta definición. Las anemias suelen ser una afección en la sangre, bien porque no tenemos suficientes glóbulos rojos o eritrocitos, o bien porque tenemos poca hemoglobina. Esa hemoglobina que es la que se encarga de transportar el oxígeno a todas las partes de nuestro cuerpo. A veces, María, no es tanto el número de glóbulos rojos, sino el tamaño. Pueden ser tamaños muy pequeñitos, como podemos ver en una de las anemias, que es la anemia falciforme. Bien, ¿qué sentido biológico tiene que aparezca la anemia en nuestro cuerpo? Recordemos que en todos los capítulos decimos que son conflictos vividos en silencio, conflictos vividos en soledad, sin solución satisfactoria, ante un hecho dramático, inesperado, o ante un hecho que estamos viviendo día a día, mes a mes, semana a semana. Cuando suceden estas circunstancias, cuidado porque el cuerpo va a expresar la dolencia y en el caso de la anemia va a estar muy relacionado el sentido que tiene nuestra biología. Si nos damos cuenta, la hemoglobina que se va a encargar de llevar el oxígeno a todo el organismo nuestro y se va a encargar también de retirar el CO2, todas las materias de desecho, para eliminarlas. Bien, pues entonces aquí ya estamos, la biología ya nos está diciendo que el conflicto es con ese transporte de oxígeno, que es el transporte de la vida, y con estas cosas sucias que hay. Y como se trata que el conflicto está en la sangre, para el inconsciente la sangre está asociado a la familia. Ujú. Entonces, ¿qué conflicto nos vamos a encontrar? Bien, primero, parte de nuestro corazón toda esta sangre. En el corazón, dentro de la medicina china, es la alegría. Ujú. Cuando tenemos una falta de alegría muy profunda, en el proceso mismo de la vida, con un sentimiento de que una no vale, de que una no tiene suficiente valor. Cuidado porque la desvalorización va a estar presente en todas las anemias. Esa desvalorización de que una se dice cosas pues poco bonitas, que no nos sentimos útiles, que no somos válidas. Y esto va a llevar a que la persona con la anemia va a dar mucha prioridad a las demás personas frente a ella. Personas que en consulta de los descodificadores que nos llegan y nos dicen frases como no quiero molestar a mi familia, Ujú. tengo que vivir lo menos posible porque molesto. O también cuando dicen me ahogo en esta familia. O no tengo derecho a combatir dentro de esta familia, aunque no me estén valorando, aunque no me estén tratando bien. Cuidado, porque estamos hablando de desvalorizaciones muy, muy profundas, Ujú. muy profundas, sobre todo dentro del clan familiar. ¿M? Y en el transgeneracional, María, puede haber casos de incesto, vamos a decir que si esa anemia va a afectar a los glóbulos rojos, es porque ese incesto puede haber connotaciones donde hay riesgo de vida o muerte.
Ujú. Si la anemia se produce en los glóbulos blancos, va a ser que esa desvalorización va a haber connotaciones de ataque y de defensa. Y por último, si hay en ese incesto también connotaciones en donde está disgregado el clan, la anemia se va a producir en las plaquetas. Ujú. No solamente en el árbol familiar, sino también que lo esté viviendo la propia persona en la edad contemporánea. Ujú. Repito, si la anemia es en los glóbulos rojos, es porque hay connotaciones de vida o muerte, uno no quiere vivir o uno quiere dejarse morir, o quiero llevar vida a una persona que en mi entorno quiere morirse y hago mío el conflicto de la otra De la otra persona. persona. Ujú. Sí, porque el inconsciente no entiende entre mi estado emocional o el que me hace O el sentir del la otro. persona que amo. Ujú. Puedo hacer mío el conflicto de la persona que amo Ujú. y que tengo a mi lado o que tengo personas a mi lado. Ujú. En el caso de que sea una anemia de los glóbulos blancos, estaríamos hablando de connotaciones de ataque y defensa. Me tengo que defender, me tengo que atacar. Y en el caso de las plaquetas, que la anemia sea en las plaquetas, es porque el clan está disperso y yo quiero unificarle, pero no hay manera. Esto son las connotaciones generales de todas las anemias que vamos a ver. Y si te parece, María, una de las anemias que más encontramos en estos momentos son las anemias ferropénicas. Ujú. Ya, ya lo dice la palabra, ferropénica es el hierro. Es algo en el que la sangre o el propio cuerpo no tiene suficientemente hierro, por lo que esto va a producir una reducción de la hemoglobina y una minoración de los glóbulos rojos. ¿Qué causas puede llevar una anemia ferropénica? Pues lógicamente la primera, la más evidente, pues una pérdida sanguínea. Ujú. Hay un accidente, un corte y la persona pierde muchísima sangre. Otra de las causas de la anemia ferropénica es dietas muy bajas en hierro. No se ingiere suficientemente alimentos que contienen este elemento y que por ese motivo va a producir esta anemia. Y también para aquellas personas que tienen problemas intestinales, que no son capaces de absorber el hierro y que por ello va a haber en estas personas con esta anemia ferropénica síntomas como debilidad, uñas quebradizas, caída de cabello, piel muy pálida, mareos, dolores de cabeza, debilidad general. ¿Qué Ujú. conflictos emocionales? Conflictos vividos en silencio, en soledad, recordemos, siempre tiene que darse este paquete de Ujú. en silencio, soledad, sin solución satisfactoria, ante un hecho dramático o un hecho vivido durante mucho tiempo, porque si no, no se produciría este tipo de anemias. Bien, los conflictos que van a producir esta anemia son tanto por exceso como por defecto. Es decir, si tengo una familia que me ahoga, que me está excediendo en el cuidado, ese es cuidado porque ahí puede aparecer la anemia ferropénica. O por defecto, es decir, yo no quiero esta atmósfera en este ambiente familiar porque lo considero una familia tóxica. Segundo conflicto de la anemia ferropénica, la desvalorización. Lo hemos visto en las anemias generales, pues aquí igual, aquí hay una desvalorización muy profunda en la familia y sobre todo la persona necesita que sea ayudado, pero el clan familiar no le está ayudando. Y aquí sí que hay una necesidad real, María, de que esta persona quiere un cambio verdadero de familia por esa toxicidad. Entonces, cuando la persona lo está viviendo y no puede expresarlo, cuidado porque ahí vemos los síntomas de esa debilidad, de esa fatiga, de esas uñas quebradizas, de ese cabello, de esos mareos, de esos dolores de cabeza. Cuidado porque esa persona está guardando en silencio todos estos conflictos. Ujú. Y fíjate que cuando te he dicho lo del hierro, que el cuerpo no tiene suficientemente hierro, vamos a hacer un pequeño KitKat. Detrás de mí he terminado de publicar el cuarto libro que se titula La descodificación de la tabla periódica y precisamente en este libro hablo de cómo
la carencia de algunos de los elementos va a producir este tipo de síntomas, que en el caso que hemos visto de la anemia ferropénica sería el hierro, en el caso del calcio puede producir osteoporosis, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya lo tenemos aquí ya disponible en Amazon. Así que Qué vamos, interesante. Y sí, sí, vamos a poner la sí, referencia debajo, como siempre, por quien quiera, pues profundizar un poquito más sobre ello, ¿no? Entonces, fantástico. qué bien. Sí, aprovecho. Luego también veremos, ¿no?, que una de las anemias más fuertes es la de la sideropriva, donde la sangre va a estar caracterizada no solamente por la falta de hierro, sino también por la falta de muchos minerales. Pero bueno, vamos a continuar con otra de las anemias más típicas, que es la anemia del Mediterráneo Mm, o talasemia, que se conoce más por talasemia. Bien, ¿cómo se define esta anemia? Bueno, aquí se producen glóbulos de muy poca buena calidad, son mala calidad, o una cantidad inadecuada de hemoglobina. Mm, claro, ¿qué conflicto nos va a llevar a este tipo de anemia? Pues primero, el cuerpo va a necesitar fabricar VAS. Entonces ya tenemos que ver el primero de los conflictos. Me están desvalorizando y quiero que me reconozcan y quiero que me valoren y quiero que me hagan reconocedor de todos mis éxitos. Pero si no lo tengo, ¿qué me va a suceder? Bueno, pues aquí tenemos este tipo de anemia. Entonces, nos encontramos aquí en esta anemia muchas familias con muchas historias de ahogo ujú. o de problemas relacionados con el agua, con el mar. Entonces, quizás a lo mejor por eso es conocida del Mediterráneo, porque bueno, debe ser que ahí, en esta zona, puede suceder que alguien se ahogó en el clan familiar, alguien que estuvo a punto de morirse y esa información va pasando de generación en generación. También el segundo de los conflictos de esta anemia, además de estas historias de ahogo, el segundo conflicto es la falta de sostén. Ujú. eh, Tener que vivir al día permanentemente. También es la sensación de vivir ahogado económicamente, no solamente ahogado físicamente por el agua, sino también la sensación de que económicamente llego muy mal a final de mes, me siento ahogado en la situación. Aquí en España se suele decir, estoy ahogado de las Ujú, deudas, ¿no? ujú. Bueno, pues aquí nos podemos encontrar también, el tercero de los conflictos, hay que analizar el transgeneracional por si ha habido muertes por ahogo. Esto es importante, María. ¿Ahogo real o ahogo simbólico, no? Correcto, sí. Y también fíjate que como el alcohol es otro de los Ujú, líquidos, bueno, pues a lo mejor se ha ahogado en el alcohol, es decir, una ujú, persona alcoholizada, que si evidentemente tiene un conflicto que le da por beber y que además tiene esta anemia del Mediterráneo, bueno, pues aquí estamos viendo esa gran desvalorización, esa necesidad de reconocer de ahogo económico, de ahogo y que por eso a lo mejor se ahoga en el alcohol ujú. porque el inconsciente es muy simbólico y entonces, fíjate, se ahoga las penas, decimos también aquí en España, se ahoga las penas bebiendo. Mm. Entonces, bueno, otra de las anemias es la anemia falciforme y es aquí los glóbulos rojos resulta que van a tener la forma de media luna Mm, y esto hace que se dificulte el transporte del oxígeno y eso puede provocar obstrucciones en las propias arterias y venas coronarias. Coronarias, no, perdón, arterias y venas, no del corazón. Sí que es cierto que los conflictos de la sangre puede llevar aparejados conflictos de corazón, ¿no? mm. Pero bueno, la obstrucción se puede producir en cualquier parte del sistema circulatorio. La persona que tiene este tipo de anemia va a ver que tiene mucho dolor en las articulaciones y sobre todo en las extremidades. Eso nos da una clave muy importante. ¿Qué conflictos hay? Bueno, pues si nos damos cuenta, al tener forma de media luna, como que el glóbulo rojo no está desarrollado, es como que hay una muerte de ese glóbulo, de una parte del glóbulo. Por lo tanto, tenemos que analizar y tratar qué muertes ha habido en el clan. Y también mucha pena en el transgeneracional y pocas ganas de vivir.
Mm, Esto nos puede llevar a que, claro, no se desarrollan porque falta toda esta energía de vida. Y mm. si encima no hay una valorización, pues más todavía. Ya terminando, vamos a hablar de la anemia perniciosa. La anemia perniciosa es una enfermedad autoinmune y esto ya nos da una clave a los descodificadores porque la persona vive a condición de algo. Ahora vamos a ver qué significa. Esta anemia, el cuerpo no es capaz de absorber la B12 por la falta de una proteína en el estómago, lo que va a reducir la cantidad de glóbulos rojos. ¿Qué síntomas tiene una persona con este tipo de anemia perniciosa? Bueno, pues debilidad, entumecimiento, hormigueo en las manos, en los pies, palidez, fiebre, hay pérdidas de peso. ¿Qué conflictos emocionales pueden producir esta anemia? Pues la desvalorización por encima de todo, sobre todo de cosas vitales, es decir, como la pérdida de las ganas de vivir. Ujú. Volvemos nuevamente a hablar siempre en todas las anemias, María, de la vida, porque es La vida y de la precisamente lo que... energía, ¿no? Sí. Correcto, correcto. Y entonces aquí, como tenemos un conflicto a la hora de absorber esa vitamina B12, pues tenemos que ver qué conflictos hay del sistema digestivo. Y en el sistema digestivo nos va a decir la clave en esta anemia, que es hay una contrariedad en el territorio, con el clan familiar, donde hay una tonalidad de carencia, en un clima donde hay miedo o no de poder digerir o asimilar una persona, de digerir o asimilar una situación, un conflicto. Hay un miedo tremendo porque uno no sabe si va a estar preparado para digerir o asimilar una determinada situación. Y cuando decía que es una enfermedad autoinmune, claro, la persona con esta anemia vive a condición de algo. Y porque la persona que lo padece va a tener que aceptar una situación que es inamovible y que tiene que vivir con ello y que tiene que callar y que aunque duela no puede hablarla porque esa es la condición de esa persona. ¡Wow! Ya sabemos que Mm. los conflictos que Se guardamos en viven en silencio, en silencio. soledad, pues acaba teniendo el síntoma muy severo y en este caso de este tipo de anemia. Para terminar, quería también hacer alusión a la anemia de la sideropriva, que aquí se caracteriza no solamente por la falta de hierro, sino también de minerales en la sangre. El hierro significa la fortaleza, las armas también, Mm, eh, y nos vamos a encontrar que la desvalorización, el conflicto más importante está en la familia, otra vez, y aquí no hay derecho a luchar. La persona necesita ayuda, pero no puede pedirla. Se ahoga en la familia. Quizás también alguien cercano se está muriendo y esa persona que tiene la anemia quiere darle el oxígeno. mm. ¡Wow! Eso también, recordemos que podemos hacer nuestro el conflicto del otro. Y esto es de lo que quería hoy tratar desde la visión de la descodificación biológica, qué significado tienen las anemias y los pequeños detalles, las características de algunas de las anemias que hoy hemos tratado en este capítulo. Qué interesante, como siempre, ¿no? Ese aporte y Mm, ese poder conocerlas a todas. Y bueno, a mí también me gustaría comentar bueno, por el trabajo que hago, especialmente con el sagrado femenino, ¿no? Y con las mujeres, que muchas mujeres tienen anemia por menstruaciones muy, muy abundantes, ¿no? Entonces, una menstruación no debe ser excesivamente abundante, pero se dan, ¿no? Igual que tampoco debe ser dolorosa, pero se da. Y bueno, todo trabajo con el linaje femenino, con el propio útero, con comprender pues qué te está expresando el cuerpo, puede ayudarnos, ¿no? A ello. También, pues para poder trabajar o sea, podemos usar tanto plantas como minerales que nos ayuden también en ese camino. Y, por ejemplo, en el caso de la desvalorización, ya lo hemos hablado en muchísimos capítulos, el cuarzo rosa es ideal, ¿no? Para conectar, siempre que sea conectar con el amor propio, con el amor que llevamos dentro, nos ayuda, ¿no? A
traspasar o a superar ese miedo o ese conflicto que esté allí. Entonces, todo eso va a ayudarnos. Todo lo que sea también conectar con nuestro útero y con esa fuerza interna también, porque vamos a sentir más seguridad. Y después también hay unos minerales interesantes que son los hematites, que nos ayudan porque nos ayudan a pues a conectar con esa fuerza, ¿no? Con esa fuerza del hierro también y con el sostén, ¿no? Nos ayuda mucho a enraizarnos. Entonces, yo a veces los he recomendado colocarlos en las plantas de los pies, pues cuando estamos en casa o debajo de llevarlo, si no tenemos que caminar, ¿no? Pero ponerlo así en la planta del pie para que nos ayude a enraizarnos, ¿no? A sentir ese enraizamiento, ese sostén que la mayoría de las veces pues nos falta cuando vibramos en ese miedo o en esa falta de valor, ¿no? Entonces, bueno, voy a recomendar solamente estos dos, pero, pero sí, Qué pueden también fantástico, sernos de ayuda. qué fantástico, María. ¿Cuánto tiempo se podría tener en la planta de los pies? ¿20 minutos? Sí, una media horita, 20 minutos, sí, sí, sí. Genial, Sí. fantástico. Bueno, pues a ver si con todas estas propuestas que os hacemos, María y yo, damos luz a cualquiera de las personas que estén viendo y que padezcan cualquiera de estas anemias. Así es. Y bueno, como siempre, gracias Eva, gracias a todos y todas por haber escuchado también ese episodio. Escribidnos, que nos gusta leeros, cómo os habéis sentido o, bueno, cómo habéis vivido también el episodio. Y ya sabéis, dadle like y compartidlo para que pueda llegar a más personas. Un abrazo de corazón y hasta pronto.